capítulo 2, comenzamos con una introducción a todos los términos de costo y cuáles son los propósitos fundamentales en la contabilidad de costo, especialmente en el sector de la manufactura. También tenemos los detallistas, ¿verdad? Los que comercian que no hacen el producto, sino que ya tienen el producto, cómo se determina el costo para ese tipo de empresas, y también las empresas de bienes y servicios. O sea que estos costos abarca todos los tipos de comercios y de fábricas, manufacturas, para poder tener éxito en las compañías. Porque ustedes saben que si no determinamos bien el precio de los productos o el costo de los productos, pues no podemos tener un margen de ganancia. Y en todas las empresas, pues, ¿verdad? Trabajamos para hacer un margen de ganancia. Así es que vamos a comenzar definiendo lo que es costo para efectos, ¿verdad?, de este tipo de curso. Bien, la contabilidad de costos se define como un método para calcular o determinar el costo de un proyecto, de un proceso o de un producto. Eso es lo que en inglés o en los libros que ustedes encontrarían, lo que es un cost object. ¿Qué es exactamente eso? Un cost object es ¿qué vamos a determinar? La idea principal o el propósito fundamental, que es determinar el costo de un proyecto, un proceso o un producto. Es el proceso de rastrear el costo de varios insumos hasta que se convierte en un producto final. O sea que nosotros vamos a estar viendo ese rastreo de costo desde que comienza, desde el inicio, hasta que se convierte en un producto final. Y después vamos a determinar si hubo ganancia o hubo pérdida. Y tenemos que buscar todos los elementos para tratar de que ese costo no sube, mantener todo lo más posible el margen de costo aguantado para que esos costos no vayan a consumir la ganancia. Así es que esto es lo más importante en este capítulo 2 de contabilidad. Los estudiantes deben aprender cómo determinar los costos de los productos y servicios para poder entonces establecer los costos de venta de los productos. Así es que vamos a comenzar con este capítulo 2 explicando todos los términos que conllevan los costos de contabilidad. Entre los objetivos que vamos a estar discutiendo en este capítulo es definir e ilustrar el cost object, que es cuál es ese. Tenemos que primero definir si es un producto, si es un servicio, si es un departamento. O sea, lo primero que nosotros tenemos que determinar es a quién le vamos a velar, a quién, o a qué departamento, o a qué producto nosotros, o a qué servicio nosotros le vamos a sacar los costos a los productos. Eso es lo primero. Luego tenemos que distinguir entre lo que es un costo directo y lo que es un costo indirecto. Eso lo vamos a explicar muy bien. Vamos a hablar lo que son los costos variables y los costos fijos. Después vamos a interpretar cuidadosamente lo que es un costo por unidad. Vamos a distinguir entre los costos inventorable y los period cost. Lo vamos a explicar también. E ilustrar el flujo de costos de ambos tipos de costos. Adicional, vamos a explicar por qué los productos son computados en diferentes formas y diferentes propósitos, y describir prácticamente el framework del cost accounting y el cost management, o sea, que es la estructura. Todo eso lo vamos a estar viendo en este capítulo, así es que vamos a comenzar. Comenzamos explicando la terminología básica de costo. Costo se define como un recurso sacrificado para lograr un objetivo específico. Los activos se van a reducir y aumentan los pasivos en el momento que se obtiene el beneficio. O sea que en el momento de la adquisición se incurre en el costo. Y esta se puede beneficiar en el periodo en que se origina o se puede beneficiar por uno o varios años desde que se hizo la compra. En contabilidad, este proceso se llama depreciación, en el cual el costo de adquisición disminuye producido por el paso del tiempo. Bien,
Cuando estos beneficios de la adquisición de los bienes o servicios expiran, entonces el costo se convierte en un gasto. Por tal razón se afirma que un gasto es un costo de servicios expirados, es decir, es un costo expirado. Bien, vamos a explicar un poquito más esta definición de costo. Un costo, yo tengo que sacrificar un activo mío para poder tener beneficios en el futuro. ¿Qué sucede? En el momento en que yo tengo ese costo, no es un gasto, porque lo voy a distribuir o en ese momento, o si me va a beneficiar futuros años, pues yo tengo que distribuir ese costo, ¿verdad? Por esos años. ¿Qué sucede? Que entonces ese costo, ¿cuándo se convierte en gasto? Se convierte, aquí la terminología dice cuando se convierte cuando es un gasto expirado. O sea, si fuera en el sector de la manufactura, cuando ese producto se vende, entonces se convierte en un gasto. ¿Cuándo se vende? Si es un activo que yo compro, como una computadora, un edificio, un terreno, autos, y me va a servir por la vida útil de ese activo, pues entonces voy a distribuir ese costo, a través de esos años. Y ahí entonces se me va a convertir en un gasto. Es así, por tanto, que tenemos que diferenciar bien que un costo es cuando yo lo compro y un gasto se convierte en un gasto cuando ya o vendo la mercancía o cuando ya me va a realizar un servicio por futuros años. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos explicando el capítulo, pero es bien importante que se definan estos dos costos porque se puede, el estudiante los puede confundir. Costos actuales, costos incurridos, costos presupuestados. Vamos a ver también en esta parte, todos, pues, la gerencia le gusta predecir costos para controlar los costos y eso los vamos también a observar. Y el cost object, que es lo que hemos estado explicando en todo momento, que es lo primero que nosotros tenemos que identificar al momento de nosotros comenzar a sacar los costos de un producto. ¿Cuál es el producto que vamos a medir? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es el departamento? Etcétera, etcétera. Continuamos. La acumulación de costos. Pues mire, esto es una colección de costos y de data que es un sistema de contabilidad que nosotros vamos a ir acumulando los costos de cada proyecto, de cada producto. Y vamos a ir viendo. El cost assignment es cuando nosotros vamos a coger y vamos a asignar el costo a cada producto. ¿Qué pasa? Que hay dos maneras de hacerlo. Yo le puedo adelantar que es cuando rastreamos esos costos acumulados, ¿verdad? Al objeto, a ese producto directamente. Por eso vamos a hablar ya mismo de costos directos. Es cuando rastreamos, nosotros seguimos rastreando esos costos que son relacionados a ese producto directo. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte que se llama allocating, que es cuando asignamos esos costos acumulados a esos costos indirectos que se relacionan de forma indirecta. O sea, no perdamos de vista esta parte del tracing y el allocating es muy importante. El tracing es para los costos directos y el allocating es para los costos indirectos, pero lo vamos a ir explicando. Bien, costos directos. Los costos directos son costos que pueden ser rastreados, que son unos costos que están relacionados directamente con el producto, son unos costos relacionados y que se pueden rastrear de una manera fácil. Eso es para explicárselo sencillito. Los costos indirectos son los que no pueden ser rastreados de esa manera fácil y tienen que ser asignados de una manera racional y sistemática. Hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a probar unos ejemplos de estos costos directos e indirectos. Los costos directos pues pueden ser, por ejemplo, pueden ser las gomas de un vehículo, pueden ser partes esenciales de la mecánica. Si se fuera a hacer un vehículo, por decirlo así, pues todas las piezas
de ese vehículo, pues son parte de los costos directos, igual que los ingresos y de la línea de ensamblaje, toda esa producción, todas las personas que trabajan para producir ese vehículo en la línea de ensamblaje son parte de los costos directos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Bueno, en una fábrica, por continuar el ejemplo del vehículo, de la construcción del vehículo, pues nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que pagar un edificio, tiene que haber una renta, tenemos que pagar una electricidad, tenemos que pagar unos taxes y tenemos que también pagar por unos gastos administrativos, díganse por unos gerenciales, que son los que están ¿verdad? Por las personas que hacen las nóminas, por las personas que hacen la compra de los productos. Este tipo de personas constituyen los costos indirectos. Vamos entonces ahora a explicar lo que son los costos variables y los costos fijos. Es importante que estén bien atentos a este término porque esto va a ayudar a definir otros términos más adelante. Por ejemplo, los costos variables son los costos que cambian con el nivel de producción. Vamos otra vez. Ejemplo, los costos variables es toda la labor, todo el material. Se relaciona la labor directa y los materiales directos a los costos variables. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo. Si yo voy a producir un vehículo, y conseguimos con este ejemplo, y bajan las ventas, son los costos variables, bajan las ventas de esos productos en el mercado, ya no tenemos tanta demanda, pues ¿qué va a pasar? Me va a afectar el material directo porque no puedo comprar mucho material porque me bajaron las ventas. Y asimismo, pues las personas que trabajan en la línea de ensamblaje se van a afectar, hay que bajarle las horas o los días. ¿Me entendieron? O sea que los costos variables es cuando uno se afecta con el otro. Si no puedo producir vehículos porque baja la demanda de autos de ese tipo de vehículos, me va a afectar en la compra de material directo y en la labor directa de esos empleados que hacen el ensamblaje. Eso es un ejemplo para que vean los costos variables. Los costos fijos son los que no cambian aunque cambie la producción. O sea que si me baja la venta de los autos, yo como quiera tengo que pagar la renta, ¿verdad que sí? Tengo que pagar la luz, tengo que pagar los taxis y le tengo que pagar a las personas y a los gerenciales. Esos costos son fijos. Y ahí es donde están los costos indirectos, que es también otro nombre que le quiero indicar aquí, que se llama el overhead. El overhead es otro nombre para los costos indirectos. Así que cuando empecemos a hablar más adelante del overhead, pues apréndanse en este concepto porque es un concepto contable. Y cuando usted vaya a trabajar le van a hablar del overhead y no es otra cosa que los costos indirectos. Y que los costos indirectos son fijos. Aunque aquí se empieza a complicar un poquito la cosa porque puede que tenga un elemento de costo variable. ¿En qué sentido? Bueno, si a ustedes le aumentan la luz, eso es un costo medio variable y también si le aumentan la renta. Pero básicamente puede tener un componente como ese tipo de cosas de variable, pero es más fijo que variable. Así es que, repasando, los costos variables se relacionan con la labor y el material directo y los costos fijos con los indirectos o con el overhead. Y esta parte de aquí que pueden ser costos fijos o variables, que es lo que le acabo de explicar. Bien, continuamos explicando los conceptos de costo. Un cost driver. ¿Qué es un cost driver? Es una variable como el nivel de actividad o el volumen que afecta a los costos. Existe una relación directa de causa y efecto entre un cambio en el nivel de esa actividad o volumen y un cambio en el nivel de costos totales. Hablando así entonces generalizado, un ejemplo de un cost driver, y continuando con el ejemplo del ensamblaje de los automóviles, es el número, ¿verdad?, de vehículos ensamblados en un momento dado en una línea de producción. Eso es un cost driver. Recuerden que en todo momento nosotros tenemos que los gerenciales
Tenemos que estar pendientes en todo ese proceso, desde que se inicia el proceso de la construcción del vehículo hasta que se convierte en un producto terminado, de los costos que están incurriendo, ¿verdad? Pues tenemos que ver que esa variable, que es el número de vehículos, porque tampoco podemos estancarnos mucho tiempo en ese tipo de producción que está ensamblado. O sea, cada proceso tiene que tener una rapidez en los procesos para que esto no se siga convirtiendo en más costo, porque tenemos que seguirle pagando a los empleados, ¿verdad que sí? Así que, por tanto, tenemos que ir velando esa variable. Si teníamos X cantidad, 50 vehículos en 2 días, cuando pasen 2 días más no podemos seguir continuando con los mismos 50 vehículos en el proceso de ensamblaje. Eso tiene que disminuir para que entonces sea costo efectivo. Y esta parte del Relevant Range es más o menos esto, es un estudio. Es un estudio de esta misma actividad en el proceso de ensamblaje, donde se va a estar evaluando los costos fijos, los costos variables, para que todo esto, pues, seguimos con la misma meta. Producir a una efectividad y a un tiempo y a un costo menor para obtener más ganancia. El costo por unidad tiene que ser vigilado cautelosamente, porque el costo por unidad cambia con el nivel de producción, que es lo mismo que hemos estado explicando, costos fijos, costos variables, y cambia. Y hay que estar viéndolo detenidamente. Y una de las cosas que debe tener el gerencial siempre bien en mente cuando va a tomar una decisión es ver ese comportamiento del costo unitario antes de todos los costos totales. Eso es bien importante. Tenemos 3 tipos de firmas para nosotros poder calcular el costo de los productos. Primero tenemos el sector de la manufactura, que es cuando las compañías compran materiales y componentes para convertir esto en un producto final, un producto terminado. Tenemos el de merchandising, que es el sector, ¿verdad?, de la comercialización, que es cuando las compañías compran y venden productos tangibles sin cambiar su forma básica. Productos tangibles ya. Y tenemos el sector de servicios, que provee productos intangibles como son asistencia legal, auditoría, etcétera, etcétera. O sea, tenemos los productos tangibles y los intangibles. Continuamos. Bien, como ya vimos los diferentes tipos de firmas, ahora este tipo de inventario me voy a referir específicamente al sector de la manufactura. O sea, que ahora vamos a tener unos materiales directos, que son aquellos materiales que están en stock o están disponibles para el uso, ¿verdad? Ese es el material directo. Tenemos lo que llamamos el work in process, que es aquel producto que se ha comenzado, pero que todavía no se ha completado. Y cuando ustedes vean WIP es work in process, productos comenzados pero no completados. Y tenemos el finished goods, que son los productos completados y ready para la venta. Recuerden que me estoy refiriendo a la manufactura, o sea, a la firma de manufactura del producto. ¿Está bien? El producto que se tiene que comenzar y que se tiene que construir para un producto final. Entonces, me dice una nota aquí que en el sector merchandise, que es el otro, dice que las compañías mantienen solo un tipo de inventario en la comercialización, que es merchandise inventory. O sea, este tipo de inventario que nosotros vimos aquí, que es el direct material, work in process y finished goods, es el inventario de la manufacturera. En el servicio del merchandise, que es el que el producto ya está tangiblemente realizado, pues hay un solo tipo de inventario que se va a llamar merchandise inventory. Cuando vamos a comenzar la producción de un producto y ponerlo, ¿verdad?, en working process, hay 3 elementos que se van a unir para llevarse al working process, ¿verdad? Estos también son costos conocidos como inventoriable cost, que no es otra cosa que el direct material, el direct labor
y el indirect manufacturing. Hemos hablado que el direct material son todo aquel material que es parte de ese objeto de costo, de ese producto, ese material directo que es fácil de rastrear. La labor directa, pues también va a ser todos aquellos empleados que van a estar trabajando en esa línea de ensamblaje. Y los costos indirectos, que van a ser todos aquellos costos que no se pueden rastrear de una manera fácil y que en algún momento vamos a tener que asignar esos costos al producto. Entonces aquí en esta parte me está incluyendo otro ejemplo que me habla de los lubricantes y pues el supply, los utilities, que eso ya lo hemos hablado anteriormente, para que sigan conociendo. Lo más importante es que estos tres elementos del inventoriable cost van a ser los que se van a unir y se van a llevar al working process, porque ahí es donde van a comenzar la producción, ¿verdad? Del producto, donde se va a comenzar con todo esto. Inventoriable cost versus period cost. Inventoriable cost son todos aquellos costos del producto que se consideran activos en una compañía y que los estados financieros van a estar en el balance sheet bajo inventario y que son costos que son incurridos y que son gastos, recuerden, cuando el producto es vendido y entonces ¿qué pasa? Al cost of goods sold, que entonces pasa del balance sheet, va a pasar al income statement, que es donde está el cost of goods sold. Para las compañías manufactureras, todos estos costos de manufactura van a estar siempre, van a estar, en el inventoriable cost y van a estar siempre en el balance sheet. Cuando usted sea un contable, un auditor, usted va a ver que en el sector de la manufactura, cuáles van a estar en el balance sheet, en la parte de los activos de inventario, todos aquellos costos de manufactura. Y que entonces van a estar en el cost of goods sold, en el income statement, que no es otra cosa que el estado de ingresos y gastos, aquellos costos que están ya vendidos. Van a poder diferenciar los vendidos de los que están en manufactura. El period cost son todos aquellos costos que ya van a estar en el income statement, que van a estar aparte de los costos de los bienes vendidos y que se tratan como gastos directamente porque son los gastos de un periodo incurrido. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es ver la diferencia de estos dos tipos de gastos. En el sector manufacturero, los tipos de gastos, ¿dónde van a estar? ¿Cuándo es que se convierten en gastos? Que es lo más importante que ustedes en este capítulo tengan claro. Que van a estar en el balance sheet, los que van a estar en el income statement. Eso es lo más importante. En el flujo de costo, en la sección del income statement, que es la sección de ingresos y gastos, van a haber dos mini estados. Uno que se va a llamar el cost of goods manufactured y el cost of goods sold. En el cost of goods manufactured, ahí es donde ustedes van a ver ese flujo de costo, que son los costos de la manufactura, que van a pasar desde el balance sheet al cost of goods sold en ese proceso desde working process, finished goods, hasta que se venden y pasan de un estado al otro estado en el income statement. Eso lo vamos a ver más adelante y van a ser dos estados que ustedes van a tener que preparar para entonces entender este concepto, de flujo de costo. En esta ilustración podemos ver ese flujo de costo y lo estamos viendo, que es lo que hemos estado explicando a través del capítulo. Tenemos los costos inventoriable costs, que son el direct material, el direct labor, el manufacturing overhead, que no es otra cosa que los costos indirectos. Todos estos que tenemos aquí pasan al working process inventory. Recuerden que en el working process inventory ahí es cuando se está haciendo el producto, unos se van a terminar primero que otros, ¿verdad que sí? Van a estar en ese proceso, ¿verdad? Para pasar al finish good. Unos se van a completar unos primero que otros. Por eso es que siempre ustedes van a ver un beginning inventory y un ending inventory. El beginning es todos aquellos productos que se comienzan. Y el ending inventory son todos aquellos que se van
terminando, ¿verdad? Que se van completando en el proceso para ir a un finished goods. Así es que siempre van a haber un beginning y un ending. Para los contables, vamos a estar siempre, cuando seamos auditores, los que les gusta esa profesión de auditores, siempre bien de cerca. El beginning inventory es ese producto que está comenzando en el working process y ese es el que hay que estar vigilando cuánto tiempo está ahí. Y entonces, ¿en cuánto tiempo termina ese ending? Y el ending es entonces el que va a pasar al finish goods. Y en el finish goods viene pasando lo mismo. Llega aquí el producto terminado, hay un beginning y hay un ending. Acuérdense que entonces el que es ending es el que pasa a ser vendido. Y entonces el beginning es el que se queda, ¿verdad? El que termina el producto, pero es el que se queda. Y entonces aquí cuando este ending es el que pasa, cuando aquí dice cuando la venta ocurre. Cuando esa venta ocurre, va a pasar entonces al cost of goods sold, se convierte en un gasto, ese costo por fin se convierte en un gasto y entonces ya deja de estar en el balance sheet como un activo y pasa entonces a un gasto al income statement. ¿Lo vieron? ¿Qué sucede? Para que tengan más o menos malicia, aquí entonces cuando vienen los gerenciales empiezan a mirar el inventario, cómo se está moviendo el inventario, que eso es uno de los problemas más grandes que tiene una compañía. O sea, estamos produciendo grandes productos, muchos productos, pero este renglón de aquí del ending inventory, ¿cómo se está moviendo? ¿Cuántas ventas yo estoy teniendo? Y entonces, aquí entonces que yo tengo, en las ventas, aquí entonces yo tengo unos ingresos de esas ventas. Y aquí es donde yo le voy a decir cuánto me costó ese producto. Y finalmente, hay otros gastos envueltos, pero finalmente aquí nosotros vamos a determinar la ganancia de ese producto. Así es que aquí es donde nosotros vemos el producto final terminado y podemos ver entonces todo ese framework que le había hablado al principio, está todo plasmado aquí. ¿Está bien? Continuamos. Vamos a presentar aquí el income statement. Este es un múltiple, aunque este slide que estamos aquí vamos a presentarle el resumen de un income statement donde se muestran los ingresos, los gastos operacionales y cuál es el operating income de la operación, por decirlo así. O sea que aquí vamos a empezar, lo que queremos enfatizarles aquí es en el cost of goods sold, que son los costos de los bienes vendidos. O sea que nosotros siempre vamos a empezar con un beginning finished goods inventory. Vamos a añadirle esto en los costos de los bienes manufacturados. Miren aquí detenidamente este 104, que es el que vamos a ver en el próximo slide. ¿De dónde viene ese 104? En este caso aquí se suman, son los costos disponibles para la venta, que son los que teníamos primero, ¿verdad? Que eso va paulatinamente, los primeros productos ready para la venta, que ya se vendieron, más los que se añaden ahora, son 126, y aquellos productos, ¿verdad? El Finished Goods Inventory, que es el que se resta porque son los que no se han vendido, y tenemos el Cost of Goods Sold, que son 108. A los 108, eso quiere decir que de estos ingresos que tenemos aquí, que son 210,000, que fue los ingresos que produjo esos productos, tenemos que restarle los costos por haber hecho ese producto. Y esos fueron 108,000. Aquí me queda un gross margin, que son 102,000. A esos 102,000, nosotros tenemos que restarle 70,000, que fueron los gastos operacionales, de todo tipo de gasto de operación. Y me queda un operating income de 32,000. Aquí entran otra vez los gerenciales a analizar si realmente hay que reducir costos, si está muy alto en la parte ¿verdad? De cuando se hace el producto, o si hay que reducir gastos operacionales, que son los que también se pueden comer parte de la ganancia. El margen de ganancia puede ser 30%, 40%, 50%. Si nosotros fuéramos, ¿verdad? Aquí en este momento a hacer un cálculo aquí rápido, si yo divido 32,000, lo divido entre 210,000, aquí me da un 15%, eso está muy bajo. Un 15% de ganancias, entiendo que está muy bajo. Yo entiendo
que siempre en la finanza se habla por lo menos un 30% como mínimo y debe ser más. Así es que en este caso que está aquí, pues aquí los gerenciales empiezan a hablar sobre, espérate, tenemos $70,000, hay que entonces ver en dónde se pueden reducir los costos. Y eso es parte, ¿verdad?, de este análisis que hemos estado presentando ahora. En el próximo slide, lo que yo quiero que ustedes observen es la parte de los costos de los bienes manufacturados, que es lo que yo quiero, que es el numerito que viene aquí que vamos a aprender a hacer también. Comenzamos a explicar el estado de Cost of Goods Manufactured. Vamos a empezar de abajo hacia arriba para que vean la parte de la línea 41 que tenemos estos costos, que son los 104,000, que es donde le indiqué que son los que se transportan a la sección del Cost of Goods Sold. Pero ¿qué pasa? Para nosotros tener estos $104,000, tenemos que tener 3 pasos importantes para poder obtener esos 104,000. Que viene siendo del material directo, la labor directa y de los costos del overhead. Así es que vamos a explicar rápido esta sección. El material directo, ustedes saben que siempre empieza un beginning, ¿verdad? Un material que tenemos al principio, se lo tenemos que añadir a las compras de ese material directo. Tenemos un material disponible para el uso y le tenemos que restar ya el material que ya nosotros lo usamos. Así es que aquí tenemos los $76,000. Le añadimos la labor directa, que en este caso fueron 9,000, y todos los costos indirectos del overhead que están aquí uno por uno desglosados, que si la depreciación, que si el supply, que si la luz, que si el gas, etcétera, etcétera. Todo eso contabiliza $20,000. Entonces aquí tenemos aquí la sección 37, que son todos los gastos de la manufactura incurridos durante este periodo, que en este caso nos da 105,000. ¿Qué pasa? Nosotros aquí, este renglón del Beginning Working Process es un renglón que tengo que explicarlo bien, se añade. Y me van a decir, pero profesora, ¿por qué el Working Process inicial se añade si esto es un producto que no ha sido para la venta? Porque estos costos de manufactura los tengo que incluir. El Beginning Working Process hay un costo que se comenzó y por tanto yo lo tengo que sumar. Así es que entonces 105 más 6,000 da 111,000. ¿Qué sucede? Que entonces aquí tenemos el Working Process Ending, que ese es el producto terminado pero que no ha sido vendido. Pues ese sí lo tengo que restar porque ese no me interesa, no lo he vendido, pero el de arriba había unos costos incurridos. Pues entonces aquí se resta y son los 104,000. Así es que de ahí es que sale nuestro estado de los costos de los bienes manufacturados. Hemos concluido la explicación del capítulo 2 de costo. Bien importante, jóvenes, que esta terminología esté bien clara en la mente de ustedes, porque los próximos capítulos vamos a ir profundizando estos conceptos. Si no tienen la base clara, no van a entender los próximos capítulos como debe ser. Así es que yo los exhorto a que estudien bien, lo escuchen el video en otras ocasiones hasta que se sientan seguros de que dominan toda esta terminología. Así es que ha sido un placer y muchas gracias.